Hola, muy buenas tardes queridos alumnos. Lo que vamos a revisar hoy día corresponde entonces a la clase que lleva por título Morfofunción del tejido óseo. Ya, por lo tanto, vamos a ver en esta primera parte de la clase la conformación, ¿cierto?, de las células que forman este tejido, lo que es la matriz, y vamos a ir definiendo algunas características que me van a permitir definir y diferenciar lo que es un tejido óseo, que vamos a ver en esta imagen de la izquierda, que corresponde a un tejido óseo compacto, de lo que vemos acá a la derecha para poder diferenciar, que corresponde entonces a un tejido óseo esponjoso. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver los componentes y cómo van a estar dispuestos ellos para poder diferenciar los distintos tipos de tejido óseo. Como decíamos, el tejido óseo ya corresponde a un tejido conectivo, pero es especializado, es más complejo de lo que veíamos anteriormente, como los epitelios tanto de revestimiento glandular y los tejidos conectivos que eran laxo, denso, ¿cierto? Dependiendo de las estructuras y componentes que ellos tienen. Por lo tanto, vamos a definir entonces al tejido óseo como un tejido conectivo especializado, que se divide en dos grandes tipos, uno que vamos a conocer como tejido óseo compacto y otro que va a corresponder al tejido óseo esponjoso, pero van a compartir elementos que van a ser comunes para ambos. Entonces vamos a ver que todos estos tipos de tejido óseo van a estar formados por dos componentes, una matriz ósea y células. Dentro de la matriz ósea, esta la podemos dividir en una matriz orgánica y en una matriz inorgánica. Mientras que cuando nos referimos a las células, vamos a poder distinguir 4 tipos celulares en este tejido óseo. Unas células que vamos a definir como osteoprogenitoras, ya que van a ser las iniciales y que van a diferenciarse al resto de las células. Los osteoblastos, los osteocitos, y vamos también a definir la presencia de macrófagos en este tejido óseo que corresponden a los osteoclastos y que van a ser importantes para la remodelación ósea, que lo van a ver en fisiología. Si comenzamos por las células, decíamos que hay 4 tipos. El primero de ellos son las células osteoprogenitoras y son células que derivan del mesénquima, ¿ya? Tienen capacidad de proliferar a partir de mitosis y se van a diferenciar en células maduras que corresponden a los osteoblastos. Por lo tanto, los osteoblastos, que son las células que vienen y vamos a revisar a continuación, derivan de estas células osteoprogenitoras. ¿Cómo son las células osteoprogenitoras? Son fusiformes, es decir, son alargadas, con núcleos también alargados y ovales en algunos casos y poco citoplasma. Pasamos al siguiente tipo celular, que son los osteoblastos. Y los osteoblastos son aquellos que se encargan de secretar la matriz de este tejido, pero aún no calcificada. A esa matriz no calcificada se le reconoce con el nombre de matriz osteoide. Y participan estas células, que son los osteoblastos, en la calcificación de esta matriz ósea. Estos osteoblastos ya van a cambiar su forma de acuerdo a si ellos están secretando matriz o no. Si no están secretando matriz, ya vamos a ver que son planitos, vamos a decir que estos osteoblastos están inactivos. Pero aquellos que sí están secretando matriz, fíjense, ya no son planos, sino que son más bien cúbicos. A estas células, ¿no es cierto?, las vamos a reconocer como osteoblastos activos. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar con estos osteoblastos? Secretan la matriz. Por lo tanto, a medida que vamos secretando la matriz, las células entonces van a quedar rodeadas de matriz. Cuando eso ocurre, vamos a pasar entonces a ver los osteocitos. Entonces, si definimos osteocitos, corresponden a los osteoblastos que quedaron rodeados por la matriz calcificada. El lugar que estas células ocupan dentro de este tejido que llamamos óseo, lo vamos a llamar laguna. Entonces, laguna ósea. Y como vamos a ver, ¿no es cierto?, la morfología de los osteocitos son alargados, presentan procesos del citoplasma.
lo que le van a permitir comunicarse con otros osteocitos que van a estar vecinos a él, que van a estar juntos. ¿A través de qué? A través de uniones del tipo gap. ¿Ya? Por lo tanto, si vamos a ver a la forma de estos osteocitos, fíjense en este esquema. Voy a estar viendo entonces que son células alargadas y que quedaron rodeadas por la matriz, que acá está representada de color azul. Y tienen estas prolongaciones del citoplasma, fíjense ahí, ya como esas patitas. Y eso es lo que va a permitir entonces que los osteocitos se comuniquen unos con otros a través de unir estos procesos citoplasmáticos. Estos procesos citoplasmáticos van a seguir un camino y ese camino entonces es lo que se conoce como canalículo. Entonces, canalículo óseo es, ¿no es cierto?, es el camino que siguen las prolongaciones del citoplasma de los osteocitos. Y el lugar que ocupan los osteocitos, ya el espacio, lo llamamos laguna ósea. Si voy a recordar, las células anteriores son los osteoblastos, ¿cierto? Y los osteoblastos decíamos que los puedo encontrar de forma plana o de forma cúbica, ya, o más bien ovalado. Planos inactivos, cúbicos o ovalados, ¿cierto? Que están activos, están secretando matriz. Y por último tenemos, antes de pasar a eso, una fotografía, ¿cierto?, de microscopía óptica que me va a permitir ver la forma de estos osteocitos. Entonces fíjense, tengo ahí el núcleo del osteocito, acá lo mismo de color morado, y si se fijan que todas esas líneas que veo acá van a corresponder a las ramificaciones del citoplasma y que me van a permitir entonces que un osteocito se una con otro que va a estar, ¿no es cierto?, cerca de él. Y recuerden que esos procesos del citoplasma van a ir por un camino definido que recibe el nombre de canalículo óseo. Y el lugar que ocupa el osteocito recibe el nombre de laguna ósea. Decíamos que hay 4 tipos celulares, el siguiente son los osteoclastos. Y ya les había dicho que esos osteoclastos son los macrófagos del tejido óseo. Estas células son muy grandes, son las más grandes que vamos a encontrar en el tejido óseo. Y van a ser las únicas en este tejido óseo que tienen muchos núcleos, no tienen solo uno, tienen varios. Por eso se definen como células multinucleadas con citoplasma de aspecto espumoso, ¿ya? Si nos fijamos acá, estamos viendo esto de color rosado, corresponde a parte de tejido óseo. Fíjense las células que están acá siendo indicadas con el cursor, corresponden a los osteoblastos. Osteoblastos que quedaron rodeados de matriz, osteocitos. Cada uno entonces de esas células son osteocitos. Y vamos a ver en esta zona y también en esta que hay una célula gigante y que tiene varios puntitos adentro. Esos son los núcleos de esa célula. Lo mismo acá. Esa célula entonces, esta de ahí y esa de ahí, corresponden a osteoclasto, macrófagos entonces del tejido óseo. Si ya vimos las células, el otro componente del tejido óseo es la matriz. Y veíamos al inicio de la presentación entonces que existe una matriz orgánica y existe una matriz inorgánica. Cuando nos referimos a la matriz orgánica, sus componentes son fibras de colágeno, ¿ya? Y este colágeno entonces, como habíamos visto en las clases de conectivo, vamos a ver que es de tipo 1. Entonces está representando el 95% de la matriz orgánica de este tejido óseo corresponde a colágeno tipo 1 y presencia de matriz amorfa. Como componentes tiene glucosaminoglicanos como el condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato, queratan sulfato, que atraen agua, ¿ya? Su principal función. Después tenemos las sales inorgánicas, ¿ya? Y va a ser la matriz que se va a ubicar entre las fibras de colágeno. Estas sales orgánicas le dan la dureza y la rigidez que es característica de este tejido. El tejido óseo es el tejido más duro que existe entonces componiendo nuestro cuerpo.
¿Cuáles son los componentes que referente a las sales inorgánicas? Fosfato de calcio, en su forma de hidroxiapatita. También no solo existe fosfato de calcio, sino que existe carbonato de calcio, fluoruro de magnesio. Entonces esas están formando las sales inorgánicas. ¿Cómo se va a disponer la matriz ósea? ¿Ya? Se va a disponer a través de capas o laminillas y cada una de esas capas o laminillas mide alrededor de 3 a 7 micrómetros de grosor. Entonces lo que vamos a ver acá va a corresponder al tejido óseo y todo lo que estoy viendo de color rosado es el tejido óseo. Y reconocemos algunas células en la periferia, ¿cierto? Los osteoblastos y rodeados de matriz, los osteocitos. Acá cambia el tipo entonces de tejido óseo y voy a ver que todos esos puntitos chiquititos son los osteocitos. Y la matriz entonces va a estar entre esos osteocitos. Por lo tanto, vamos a definir los tipos de tejido óseo y dónde están los componentes. Vamos a ver que en el tejido óseo existen envolturas. Una envoltura externa que voy a llamar periósteo y una envoltura interna que voy a llamar endósteo. Si defino periósteo, es el tejido conectivo que recubre externamente el hueso, excepto, ya no hay periósteo en las superficies articulares. Este periósteo se va a dividir en dos regiones, ¿ya? Que va a ser una externa y una interna. La región externa del periósteo está formada por tejido conectivo denso. Si se acuerdan, ese tejido conectivo denso quiere decir que predominan las fibras de colágeno por sobre la sustancia amorfa. Tiene vasos sanguíneos y linfáticos, ¿ya? Y esa es la razón por la que no existe periósteo en las superficies articulares. ¿Por qué? Porque uno de sus componentes en la capa externa son los vasos sanguíneos. Y si yo veo las superficies articulares, van a tener mucho roce, ¿ya? Por lo tanto, sí, existiría periósteo en esa zona. El roce rompería los vasos sanguíneos, ¿ya? Y también este periósteo cuenta con una capa interna, o también llamada capa osteógena. ¿Por qué se va a llamar osteógena? Porque ahí están las células osteoprogenitoras. Y a diferencia de la capa externa, la capa interna está formada por tejido conectivo laxo. Y el endósteo, como lo dice su nombre, va a ser la estructura o la envoltura interna de este entonces tejido óseo. Se define como una delgada capa de tejido conectivo y hay presencia de células osteoprogenitoras. Reviste la cavidad interna del hueso, es decir, la cavidad medular. ¿Cuál va a ser la función del endósteo? Nutrir, reparar y crecimiento del hueso. Y son las mismas entonces funciones que tiene el periósteo. ¿Ya? Entonces ambos tienen la función de nutrición, reparación y crecimiento del tejido óseo. ¿Por qué? Por los componentes que ellos tienen, ¿cierto? Entonces vamos a ver que dentro del tejido óseo, como habíamos visto en la segunda diapositiva, existen dos tipos. Un tejido óseo que llamo compacto y un tejido óseo que llamo esponjoso o trabecular. ¿Ya? En los huesos largos, el tejido óseo compacto va en la periferia. Acá lo que se ve de color más blanco, con una forma entonces mucho más compacta. Entonces está indicando esa flecha y lo que estoy indicando yo acá. Mientras que en los huesos largos, el tejido óseo esponjoso o trabecular se encuentra en el espacio medular, ahí, cavidad medular. Entonces fíjense que tiene espacios entre las láminas que están formando este tipo de tejido, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir a ver cómo se ve histológicamente la diferencia entre el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. Cuando nos referimos al tipo de tejido que vamos a conocer como tejido óseo compacto,
vamos a ver que la unidad estructural de este tipo de tejido es lo que se llama sistema de Havers u ostiona, ¿ya? Entonces, la unidad estructural de este tejido óseo compacto se llama ostiona o sistema de Havers. ¿En qué va a consistir o cómo va a estar compuesto una ostiona o sistema de Havers? Por 5 a 20 laminillas óseas que son concéntricas, un conducto central de la ostiona o que también recibe el nombre propio de conducto de Havers y células. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son las células. ¿Ya? Entonces vamos a ver que son laminillas y esas laminillas van a estar concéntricas a este conducto central o conducto de Havers. Si vemos un, ¿no es cierto?, corte histológico de este tipo de tejido óseo, que es el compacto, nos vamos a dar cuenta que existen estos agujeros, ¿ya? Cada uno de esos agujeros queda al centro de esta ostiona o sistema de Havers, que va a estar limitada acá por esta línea más clara. Y lo que está entonces al centro del sistema de Havers es el conducto central, ¿no es cierto?, de la ostiona o conducto o canal de Havers. Ya cada uno de estos agujeros. Y decíamos que la ostiona también tiene laminillas. Cada una de estas líneas que se ven ahí de color más oscuro y acá también se logran ver, son laminillas óseas y que en este caso, en el tejido óseo compacto, se encuentran concéntricas, es decir, alrededor del conducto central de la ostiona o conducto de Havers. ¿Qué es lo que también podemos apreciar? Vamos a ver que entre las laminillas óseas vamos a encontrar algunos espacios. Generalmente cuando se procesa la muestra, las células se salen y dejan el espacio que ocupaban. Y como decíamos, ese espacio lo vamos a llamar laguna. Pero si la célula está, las células que hay ahí entre las laminillas óseas concéntricas van a ser los osteocitos. ¿Ya? Ahí van a estar los osteocitos. Vamos a ver una imagen con mayor aumento. Entonces, los conductos de Havers, que quedan entonces al centro de esta ostiona o sistema de Havers, van a llevar vasos, entonces arterias, venas, y también llevan nervios, que van a seguir el trayecto longitudinal a lo largo del hueso. Se comunican con los vasos de la cavidad medular y del periósteo mediante ramas colaterales. Y esas ramas colaterales reciben otro nombre. Y esas ramas las vamos a llamar conductos de Volkmann. Entonces fíjense aquí, si quiero repasar y ver, ¿no es cierto?, cómo está constituida esa ostiona, vamos a decir que esto que veo al centro es el conducto central de la ostiona o conducto canal de Havers, ¿ya? Decíamos que las laminillas, acá se ven de color más bien amarillo, van a ser laminillas concéntricas a este conducto. Entonces, laminillas concéntricas de 5 a 20. Y entre las laminillas, células. Y cada una de estas células entonces van a ser los osteocitos, que ahí está el núcleo, y fíjense que están las prolongaciones del citoplasma, que van a permitir que estos osteocitos se comuniquen unos con otros. Y eso me va a permitir la nutrición de esta ostiona. Por ejemplo, entonces vamos a ver que este osteocito que está cerca del conducto de Havers o conducto central de la ostiona tiene mayor nutrición. ¿Por qué? Porque está más cerca de ese conducto. Y recordemos que en este conducto hay vasos sanguíneos, por lo tanto se nutre de esos vasos sanguíneos. Y el osteocito que va a estar por acá o por acá tiene menor nutrición, está más lejos de los vasos sanguíneos que se van a encontrar en este conducto central de Havers o conducto central de la ostiona. ¿Ya? Pero recuerden, ya se ve bastante bien, los osteocitos se comunican entre ellos a partir de uniones que hay entre sus prolongaciones del citoplasma. El camino que siguen esas prolongaciones es lo que llamo canalículo óseo. Pero acá voy a ver que este conducto de Havers o conducto central de la ostiona tiene ahí algo como más amarillo, ¿ya? Eso es el endostio.
Y en el endostio voy a también encontrar células. ¿Y qué van a ser las células osteoprogenitoras? Vamos a encontrar osteoblastos y también vamos a encontrar osteoclastos. ¿Ya? Si nos fijamos, decíamos que estos conductos de Havers que están acá, ¿cierto? Se van a comunicar entre ellos a través de otros conductos que ya no van a estar a lo largo, sino que van a estar, ¿cierto? Puestos en esta forma, horizontales. Esos conductos, ese es de Havers, este también es de Haber, de Haber, de Haber. Ese conducto que está uniendo a dos conductos de Havers es lo que recién decíamos que se denomina conducto de Boltzmann. Si yo hago un corte, ¿no es cierto?, de tipo longitudinal en este hueso, voy a ver que este de ahí y ese de ahí son los conductos de Havers, lo mismo este de ahí. Pero ese que está uniendo dos conductos de Havers, por donde va pasando, ¿cierto?, el puntero, corresponde al conducto de Boltzmann. Y vamos a ver que el conducto de Boltzmann tiene las mismas funciones que el conducto de Havers y tiene los mismos componentes. Lo único que varía es su disposición, ya el eje que él tiene. Hay entonces preguntas. Lo que vamos a hacer entonces es habilitar el foro para que si ustedes tienen preguntas me las puedan hacer llegar y yo se las voy a contestar. ¿Ya? La bibliografía, como siempre, histología el Ross y también está la histología de Gardner. ¿Ya? Para cualquier consulta entonces, escríbame al foro.